Muy bien, queridos hermanos, en esta ocasión estamos en Tesoros de la Biblia y vamos a tener el discurso inicial de nuestra reunión de vida y ministerio cristiano de 10 minutos que tiene el título Manténgase lejos de la inmoralidad sexual. Esto es correspondiente a la semana del 17 al 23 de marzo de 2025. Mire, la inmoralidad sexual puede ser muy atrayente. De acuerdo a Proverbios capítulo 5, versículo 3, menciona lo siguiente: porque los labios de una mujer descarriada destilan miel como un panal, y su boca es más suave que el aceite. En este proverbio, a la persona descarriada se le llama mujer extraña o una prostituta. Y esto es interesante porque efectivamente, como ya aprendimos, la mujer extraña tiene que ver o se le correspondía decir extraño a las personas que no respetaban la ley. En este caso, una prostituta, eso es lo que hacía. Las palabras con las que seduce a su víctima son tan dulces como la miel y tan suaves como el aceite de oliva. ¿No empiezan así la mayoría de las insinuaciones inmorales? Veamos, por ejemplo, el caso de una atractiva secretaria de 27 años de edad llamada Amy. Ella nos cuenta: hay un compañero de trabajo que me presta mucha atención y me elogia siempre que tiene oportunidad. Me agrada que otras personas se fijen en mí, pero me doy perfectamente cuenta de que su interés es estrictamente sexual. No me voy a dejar engañar por sus insinuaciones. Las palabras halagadoras del seductor o la seductora suelen resultar atrayentes, a menos que reconozcamos su verdadera naturaleza. Para ello, es necesario que empleemos la capacidad de pensar. Y sí, efectivamente, la capacidad de pensar es lo que nos podrá ayudar a resistir este tipo de insinuaciones. Pero como aprendimos, pues por supuesto, puede ser muy atrayente, como bien lo dijo Amy. Ahora bien, mire, la inmoralidad sexual tiene amargas consecuencias. De acuerdo al Proverbio capítulo 5, versículos 4 y 5 mencionan lo siguiente: pero ella acaba siendo amarga como el ajenjo y cortante como una espada de dos filos. Sus pies bajan a la muerte, sus pasos van derecho a la tumba. Mire, las consecuencias de la inmoralidad son tan amargas como el ajenjo y tan agudas como una espada de dos filos, dolorosa y mortíferas. Los amargos resultados de esa actitud suele ser una conciencia atribulada, un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual. Y por ejemplo, podemos pensar también en el tremendo dolor emocional que siente el cónyuge de la persona infiel. Una infidelidad puede ocasionar heridas tan profundas que duren toda la vida. En efecto, la infidelidad hace daño. Y ahora mire la tercer punto que analizaremos en este discurso. Manténgase lejos de la inmoralidad sexual. El texto que vamos a utilizar para este punto es el Proverbios capítulo 5, versículo 8. Mantente lejos de ella y no te acerques a la entrada de su casa. Bueno, tenemos que alejarnos todo lo posible de la influencia de las personas inmorales. ¿Por qué deberíamos exponernos a sus caminos escuchando música degradante, viendo espectáculos que corrompen o mirando pornografía? Y qué insensato es llamar su atención coqueteando o vistiéndonos y arreglándonos con inmodestia. Fíjese que todos estos puntos que precisamente menciona este punto de este discurso
son muy ciertos, porque la realidad es que hoy la música, y no toda, ¿verdad? Para no generalizar, trae mensajes subliminales, y algunos ni tan subliminales, pensando que a lo mejor la mente humana no lo pueda entender o captar. Incluso hoy en día la música es directamente degradante, ya ni siquiera juegan con que la persona puede entender lo que antes se llamaba el doble sentido. Ahora ya directamente la persona dice lo que quiere decir sin ninguna pena o tapujo. También, por ejemplo, viendo los espectáculos que corrompen. Y así es, en realidad hay muchos espectáculos que para algunas personas puede ser información que les sea de entretenimiento, pero la realidad es que hay muchos espectáculos que ya corrompen esos deseos que la mente va generando, y pues ahora ya hasta directamente lo ponen. Pues antes incluso muchas cosas hasta se tapaban en algunos puestos de periódicos por ley, pues las cuestiones inmorales, pero pues ¿de qué sirve eso si en realidad en el internet, no todo por supuesto, pero en términos generales, cuando se tratan de estos temas, pues abiertamente muestran explícitamente todo el asunto? Entonces realmente hasta los espectáculos pueden corromper la mente de la persona, y pues ni hablar de mirar pornografía, que ahora, aunque la persona no lo quiera hacer, en ocasiones también esto depende mucho del tipo de antivirus que tenga la persona en sus aparatos electrónicos, pues en ocasiones salen las imágenes como tal, dependiendo del tipo de página que la persona esté buscando o ubicando. En ocasiones así suele suceder. Por eso es importante que, como dice el proverbio, mantente lejos de ella y no te acerques a la entrada de su casa. Porque mire, una forma de acercarse a la entrada de su casa ya tiene que ver con uno. Por ejemplo, el que una persona quiera llamar la atención, y ahí lo dice literalmente, coqueteando o vistiéndonos y arreglándonos con inmodestia. Es decir, podemos decir nosotros de los demás que es inmoral, pero si nosotros nos vestimos de esa forma, no lo vemos igual. Por eso es importante que nuestra mente esté aclarada, para que cuando estas situaciones ocurran, nosotros estemos bien profundos en lo que es la palabra de Jehová y no caigamos en esas mismas situaciones. Pues bien, mire, estuvimos analizando en Tesoros de la Biblia este discurso de 10 minutos: manténgase lejos de la inmoralidad sexual. Y vimos que tiene dos puntos que nosotros debemos de tener cuidado. Número uno, la inmoralidad sexual puede ser muy atrayente, ¿verdad? Puede ser que incluso la persona lo tenga en su mente, en su corazón. Número dos, la inmoralidad sexual tiene amargas consecuencias, porque efectivamente incluso hasta en los espectáculos o en las películas se ven estas situaciones, pero normalmente ninguno muestra alguna consecuencia negativa. Todo el asunto que se muestra siempre son de manera positiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer para no caer en esta situación? Como vimos en el punto número 3, tenemos que mantenernos lejos de la inmoralidad sexual. Así como se ve la joven de la imagen, que este joven le está pidiendo su número de teléfono, pues seguramente para molestarle en ese sentido, pues ella, como se ve, lo está rechazando, le está diciendo que quizás que no lo moleste en ese sentido, para que la deje en paz. Y mire que para eso se necesita mucho valor, debido a que en la juventud, como se ven en la imagen, los jóvenes, por supuesto es una etapa en donde estas situaciones a veces se salen de control por su mismo estado de jóvenes. Y aún con todo y ello, está haciendo un esfuerzo por tratar de alejar a las personas que podrían corromperla. Así es que qué interesante es este discurso: manténgase lejos de la inmoralidad sexual. Ahora mire,
Después de este discurso, vamos a pasar a la siguiente parte, que va a ser la de busquemos perlas escondidas. Así es que le invito a que pueda ver el siguiente video donde tenemos 12 perlas en las cuales usted puede comentar. Bueno, pues le deseamos que tenga muy buena tarde. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en 10 perlas para comentar de la semana del 17 al 23 de marzo del 2025. Mire, vamos a ver el proverbio que se basa con la primera pregunta que tenemos en esta parte, que es el proverbio 5:9. Dice lo siguiente: no sea que le des a otros tu dignidad y coseches años de sufrimiento. ¿En qué sentido les da a otros su dignidad la persona que cae en la inmoralidad sexual? Bueno, mire, la revista Atalaya del año 2000, la 15 de julio, en la página 29, el párrafo 7, trae esta respuesta. Así destaca Salomón el elevado precio que se paga por sucumbir en la inmoralidad. El adulterio y la pérdida de la dignidad van de la mano. No es realmente humillante no ser más que un medio para satisfacer nuestra propia pasión inmoral o la de otras personas. ¿No revela falta de amor propio el entregarse a la intimidad sexual con quien no es nuestro cónyuge? Pues es interesante las preguntas que se tienen con relación a esta respuesta, porque normalmente lo que la persona busca es su satisfacción personal, pero no se pone a pensar cada una de las preguntas lo que conlleva. Por eso es que acertadamente, efectivamente, el libro de Proverbios hace ver a una persona indigna. Es interesante la respuesta que da esta parte. Ahora bien, mire, vamos a ver incluso la temática de esto, porque también tenemos respuestas con relación a esto, en qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana. Mire, vamos a ver, al menos en esta ocasión tenemos 12 para que usted pueda comentar alguna de ellas, o en ocasiones puede ser hasta dos, depende del número de publicadores que hay en su congregación, pero puede estar utilizando alguna de estas para que usted la tenga como base y a lo mejor acomodarla de tal forma que usted pueda dar un comentario o como está en la pantalla, ¿va? También eso se puede comentar porque vienen de la información de la organización. Mire, la primera perla que tenemos se basa en Proverbios 5:1. Menciona lo siguiente: hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente lo que enseño sobre el discernimiento. Ahora bien, para resistir las tentaciones de ceder a la inmoralidad, necesitamos sabiduría. Esto es la capacidad de poner por obra el conocimiento de las escrituras y discernimiento, es decir, el juicio por cuyo medio percibimos la diferencia que existe entre lo bueno y lo malo y optamos por el proceder correcto. Se nos insta a prestar atención a la sabiduría y el discernimiento a fin de guardar la capacidad de pensar. ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, hemos de prestar atención a cómo actúa Jehová e inclinar el oído a su voluntad y propósito. Ahora bien, vamos a ver la perla número 2, basado en Proverbios 5:2. Para que protejas tu capacidad de pensar y defiendas con tus labios el conocimiento. Bueno, cuando estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, hemos de prestar atención a cómo actúa Jehová
e inclinar el oído a su voluntad y propósito. Al proceder de este modo, dirigiremos nuestros procesos intelectuales a lo que es correcto. La capacidad de pensar así adquirida está en armonía con la sabiduría y el conocimiento piadoso. Cuando se emplea debidamente, nos protege de vernos entrampados en las tentaciones inmorales. Ahora la número 3 se basa en Proverbios 5:3. ¿Por qué los labios de una mujer descarriada destilan miel como un panal y su boca es más suave que el aceite? Bueno, la capacidad de pensar es esencial para conservar la pureza moral en un mundo impuro, porque la persona inmoral se vale de la seducción para atraer al semejante. Salomón nos advierte, como panal de miel, los labios de una mujer extraña siguen goteando y su paladar es más suave que el aceite. Pero el efecto que después viene de ella es tan amargo como el ajenjo, es tan agudo como una espada de 2 filos. Ahora bien, mire, la número 4 menciona lo siguiente, Proverbios 5:4. Pero ella acaba siendo amarga como el ajenjo y cortante como una espada de 2 filos. Las consecuencias de la inmoralidad son tan amargas como el ajenjo y tan agudas como una espada de 2 filos, dolorosas y mortíferas. Los amargos resultados de esa conducta suelen ser una conciencia atribulada, un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual. Y pensemos también en el tremendo dolor emocional que siente el cónyuge de la persona infiel. Una infidelidad puede ocasionar heridas tan profundas que duren toda la vida. En efecto, la infidelidad hace daño. Ahora mire la número 5 basado en Proverbios capítulo 5 versículo 5. Sus pies bajan a la muerte, sus pasos van derecho a la tumba. Los caminos de la mujer inmoral la llevan a la muerte, sus pasos la conducen al Seol, la sepultura común de la humanidad. Qué ciertas resultan estas palabras ante la proliferación de las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el SIDA. Tanto ella como quienes la acompañan en sus caminos torcidos sufren las mismas consecuencias. Ahora bien, mire, vamos a estar analizando la número 6. Proverbios 5:8. Mantente lejos de ella y no te acerques a la entrada de su casa. Tenemos que alejarnos todo lo posible de la influencia de las personas inmorales. ¿Por qué deberíamos exponernos a sus caminos escuchando música degradante, viendo espectáculos que corrompen o mirando pornografía? Y qué insensato es llamar su atención coqueteando, visitándonos y arreglándonos con inmodestia. Mire qué interesante es esta perla. Ahora, mire, vamos a analizar la número 7, Proverbios 5:10. No sea que los extraños agoten tus recursos y acaben en la casa de un extranjero las cosas por las que tanto trabajaste. Ahora bien, ¿qué abarca el dar nuestros años, nuestro poder y el fruto de nuestro trabajo a los extraños o extranjeros? Bueno, una obra de consulta dice, la idea que transmite estos versículos está clara. El precio de la infidelidad puede ser elevado, pues podríamos perder todo aquello por lo que trabajamos, posición, poder, prosperidad, bien por culpa de las codiciosas demandas que presente la mujer, o bien por culpa de las reclamaciones de indemnización que haga la comunidad. La inmoralidad resulta muy cara.
Ahora bien, mire, aquí tiene la número 8, basado en el Proverbios 5:12. Cuando tú digas, cómo odiaba yo la disciplina, cómo despreciaba mi corazón la corrección. Con el tiempo el pecador suelta lo que un erudito llama larga letanía de lamentos. Si hubiera escuchado a mi padre, si no hubiera hecho las cosas a mi modo, si hubiera prestado atención a los consejos que me daban. Pero ya es demasiado tarde. La vida de la persona impura a partir de entonces ya está arruinada y su reputación ya se ha manchado. Qué importante es que tengamos en cuenta el elevado precio de la inmoralidad antes de hundirnos en ella. Ahora mire, vamos a analizar la número 9, basado en el Proverbio 5:15. Bebe agua de tu propia cisterna y el agua que fluye de tu propio pozo. Tu propia cisterna y tu propio pozo son expresiones poéticas con las que se hacen referencia a la esposa amada. Disfrutar de placer sexual con ella se compara a beber agua refrescante. A diferencia del agua de los lugares públicos, las cisternas o los pozos se consideran propiedad privada y al hombre se le aconseja que engendre hijos en su casa con su esposa, en lugar de esparcir su simiente por las plazas públicas, esto es, entre otras mujeres. Evidentemente el consejo que se da al hombre es que sea fiel a su esposa. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la número 10. Está basado en el Proverbio 5:17. Que ellas sean solo para ti y no las compartas con extraños. Bueno, de hecho la palabra extraño también se aplicaba a los que se apartaban de lo que decía la ley y por ello se alejaban de Dios. Por esta razón a una prostituta se le llama mujer extraña o mujer que no respeta la ley. También se llaman extraños a los adoradores de dioses falsos y a los mismos dioses. Ahora tenemos la número 11, basado en el Proverbios capítulo 5, versículo 18. Bendita sea tu propia fuente y goza con la esposa de tu juventud. El sexo es un regalo de Jehová. Él quiere que lo disfruten un hombre y una mujer que estén casados. Este regalo no solo permite que un matrimonio tenga hijos, sino también que ambos expresen amor y cariño de forma natural y placentera. De ahí que la palabra de Dios diga, goza con la esposa de tu juventud. Jehová espera que los cristianos casados sean leales en su matrimonio. Así que un cristiano nunca cometería adulterio. Y ahora mire, vamos a terminar con la número 12, basado en el Proverbios 5:19. Una amorosa sierva, una encantadora cabra montés, que sus pechos te sacien en todo momento, que siempre seas prisionero de su amor. En este pasaje, la expresión fuente de agua se refiere a la fuente de placer sexual, que dice que es bendita debido a que el sentimiento de amor romántico y éxtasis que disfruta la pareja casada es un regalo de Dios. Sin embargo, este grado de intimidad debe reservarse exclusivamente al ámbito del matrimonio. De ahí que Salomón, rey del antiguo Israel y uno de los escritores del libro de Proverbios, hiciera esta pregunta retórica. ¿Por qué pues debes tú, hijo mío, estar en un éxtasis con una extraña o abrazar el seno de una extranjera? Pues mire, ahí tenemos 12 perlas que usted puede comentar sin lugar a dudas. Alguna de ellas le hará reflexionar y la podrá comentar en la congregación en la reunión entre semana de vida y ministerio cristiano. Bueno, pues es momento
de que pasemos a seamos mejores maestros. Le invito a que vea el video que tiene las 3 partes o las 3 asignaciones y ejemplos de cómo darla. Que pase buen día. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta ocasión, en la sección Seamos Mejores Maestros, tenemos los ejemplos de todos los discursos de la semana del 17 al 23 de marzo del 2025. Bueno, vamos a tener 3 partes en esta sección, que es Empiece conversaciones, va a ser de manera pública. Haga revisitas a una persona a la cual ya le habíamos dejado una invitación para la conmemoración. Y también vamos a tener la parte de haga discípulos. Muy interesante para quien tiene un estudio bíblico de congregación. Pues mire, vamos a empezar con la primera, que es Empiece conversaciones. Esta parte de Empiece conversaciones es de casa en casa, 3 minutos. Y podríamos decir algo como esto. Buen día. ¿Le interesa una invitación? Es gratis. ¿Invitación? Sí. ¿Cree usted que la muerte de Jesucristo solucione los problemas de la sociedad actual? Bueno, yo diría que si siguiéramos los pasos y filosofía de Mahatma Gandhi, la sociedad sería más consciente de hacer el bien a los demás. Percibo que usted no es cristiano. ¿Es así? Es correcto. Si bien he escuchado acerca de Jesucristo, creo que muchas naciones cristianas hacen daño a muchas personas actualmente. Oiga, ¿y ha leído en la Biblia cuáles fueron las enseñanzas de Jesús? No. Bueno, permítame decirle que lo que la gente que permítame decirle que lo que la gente que dice ser cristiana hace dista mucho de lo que realmente enseñó Jesús. Es por eso que el día de hoy le estamos invitando a una reunión pública para conmemorar la muerte de Jesucristo, en donde, entre otras preguntas, se contestarán las siguientes. ¿Quién fue Jesús? ¿Por qué murió? ¿Quién se beneficia de esto? ¿Y qué beneficios obtenemos? ¿Beneficios? Así es. Le aseguro que se sorprenderá con la respuesta que da la Biblia a estas preguntas. Pues, como le dije, yo no soy cristiana, pero me gustaría saber la respuesta que da la Biblia al respecto, ya que considero que la Biblia es un libro respetable. Mire, en el sitio de internet jw.org, en la página principal, se va usted a la parte baja. Hay un círculo que dice, asista a una reunión. Si la busca con su celular o con su computadora o su tablet que tenga internet, la va a ubicar en el lugar más cercano donde hay una congregación y ahí usted puede asistir a esta. ¿Qué le parece? Me parece bien. Le agradezco mucho la información. Muy bien, mire, pues ahí tenemos esta parte. Claro, es una guía para que usted pueda modificarla, pueda cambiarla o pueda tener una idea usted de cómo puede dar esta parte. Claro está, si le sirve el contenido de la misma, pues lo puede utilizar y si por alguna razón hay alguna parte que sí y otra que no, usted puede modificarla de tal forma que pueda dar su asignación de la mejor manera. Pero al menos con esto usted tendrá una guía de cómo hacerlo. Mire, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. La siguiente parte es de 4 minutos. Haga revisitas de casa en casa. Usted pudiera decir algo como esto.
Buenos días, señora Mari. La vez pasada le dejé una invitación para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo recuerda? Sí, de hecho ya estoy haciendo arreglos para asistir con una de mis hijas. Me alegra saberlo. ¿Sabía que gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la oportunidad de vivir para siempre? ¿Vivir para siempre? No lo sabía. ¿La Biblia enseña eso? Sí. Mire, ¿podría ayudarme a leer lo que menciona el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, por favor? Sí, claro. Dice lo siguiente. Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. ¿Lo notó? Vida eterna. Uy, pero vivir para siempre va a ser aburrido y cansado, ya que la muerte, pues de alguna forma nos da la oportunidad de no tener las dolencias de la vejez. ¿Sabía que la Biblia menciona que en el nuevo sistema de cosas las personas recobrarán su juventud y su vigor de juventud? Oiga, pues usted sabe mucho y usted, doña Mari, también puede aprender. Los testigos de Jehová damos cursos bíblicos gratuitos para que las personas interesadas puedan aprender los propósitos de Jehová. ¿Y cómo son esos cursos? Bueno, utilizamos un libro el cual contiene lecciones que nos enseñan el propósito de Jehová para con la humanidad. ¿Y cuánto dura el estudio? Puede ser el tiempo que usted tenga disponible. Pues suena interesante. Mire, le voy a decir a mi esposo a ver qué dice. Claro, doña María. Le pregunto el día que vaya a la conmemoración cómo quedamos con esto. Que tenga un buen día. Mire, pues aquí tiene esta parte de casa en casa con una persona que ya le había dado a usted una invitación. Bueno, pues esperemos que le pueda ayudar para dar esta asignación o que tenga una idea de cómo puede presentarlo. Ahora, mire, nos falta una más. Esta es la del estudio bíblico, la de haga discípulos. Y mire, es esta. 5 minutos, haga discípulos. Ahora bien, podemos mencionar algo así, mire. Bueno, José, en resumen, podemos decir que Jesús predicó el reino de Dios, hizo milagros y siempre obedeció a Jehová. Ahora bien, vamos a hacer las siguientes preguntas de repaso. ¿Cuál fue la labor principal de Jesús cuando estuvo en la tierra? Pues anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a las personas. Es correcto. ¿Te acuerdas qué texto bíblico utilizamos? Sí, vimos el de Lucas capítulo 4, versículo 43. Es correcto. Ahora bien, mira, la siguiente pregunta es esto. ¿Qué demostraron los milagros de Jesús? Bueno, que Jehová lo había enviado. También demostraron que Jehová tiene el poder para solucionar todos nuestros problemas. Es correcto. Y para finalizar, ¿qué lecciones prácticas enseñó Jesús? Bueno, recuerdo que fue el de perdonar. También vimos a no preocuparnos en demasía y hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Perfecto. Excelentes respuestas. ¿Tienes alguna pregunta, José? Sí, de hecho,
yo me preguntaba si con tanto trabajo alguien casado podría hacer lo que hizo Jesús, con todas esas cosas que tenía que hacer que aprendimos. Por lo tanto, me preguntaba yo si Jesús era casado. Bueno, si bien es una buena pregunta, hay mucha desinformación acerca de Jesús. Mira, ¿te acuerdas quién mandó a Jesús a la tierra? ¿Cuál fue su principal labor? ¿Para qué sirvieron los milagros de Jesús? ¿Cómo cumplió profecías escritas con anterioridad? ¿O cómo fue que enseñó lecciones valiosas con sus sermones? Sí, sí me acuerdo. ¿Y sabes por qué te acuerdas? Bueno, porque dichas preguntas las contestamos con la Biblia. Exacto. Así que si tienes una pregunta sobre Jesús, ¿en dónde deberías encontrar su respuesta? Oh, en la Biblia. Así es. Mira, ¿qué te parece si lees el recuadro Descubra algo más? Y vas a estudiar las referencias de las revistas o publicaciones que amplían lo que aprendimos de Jesús. Y en el próximo estudio me dices si dichas publicaciones pudieron contestar tu pregunta. ¿Cómo ves? Bueno, me parece correcto. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Me saludas a tu familia. Gracias. Pues mire, ahí tenemos esta tercera parte y con esto tenemos las tres asignaciones. Por supuesto, esperemos que le pueda ayudar a usted a dar su asignación pues de la mejor manera posible o que le dé la idea de cómo usted pudiera empezar o concluir una parte. Es decir, que le dé la idea de cómo puede dar su asignación. Y si adicionalmente a esto prácticamente pudiera usted utilizar la presentación, pues qué bueno, ¿verdad? Así ya de alguna forma le ha ayudado a que usted pueda dar esta parte. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otra sección y en esta vamos a tener parte de la reunión de servicio y por supuesto el estudio bíblico de congregación. Mire, vamos al próximo video. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión, en nuestra vida cristiana, tenemos el tema, haga todo lo posible por mantenerse casto durante el noviazgo. Es correspondiente este tema a la semana del 17 al 23 de marzo de 2025. Y mire que es muy importante este tema por todo lo que se va a estar viendo en esta reunión. Mire, en realidad, el noviazgo en general podría definirse como la etapa en la que el hombre y una mujer pasan tiempos juntos porque se gustan. Y en realidad ese gusto, esa atracción que se tiene con la persona, pues hace que quieran estar juntos. Es probable que se quiera salir en grupo o a solas. O también puede ser que su relación sea pública o la quieran mantener en secreto. O que se comuniquen cara a cara o por teléfono o por mensajes de texto. Aquí lo importante es que el punto de vista de los testigos de Jehová es que no consideramos que salir con alguien sea un pasatiempo, sino un paso serio para que nosotros vayamos hacia el matrimonio, sea un joven o una persona mayor. Por lo tanto, ¿qué puede hacer para no caer en la inmoralidad sexual durante el noviazgo? Mire, esto es algo bien importante porque normalmente en el mundo las personas
al igual que los testigos de Jehová, nos queremos conocer. Es algo innato, es algo con lo que Dios creó al hombre y a la mujer. Eso no es la situación, sino que para entablar una relación con una persona, primero se debe de tener en cuenta que el noviazgo es una etapa seria rumbo al matrimonio. En el mundo no es así. En el mundo incluso nada más es para pasar tiempo juntos. Si se entienden, pueden llegar a algo mayor. Y si no, pues no pasó nada. Ese es el pensamiento de las personas. Pero durante esa etapa, las cuestiones morales se pueden pasar por alto. Normalmente en el mundo eso sucede, no generalmente, para no llegar a un absurdo de que todos hacen lo mismo, pero sí normalmente las personas llegan a esa situación. En el caso de la Organización de Jehová, el asunto no es así. El asunto es conocer a la persona con miras hacia el matrimonio. De ahí el tema importante acerca de qué debe de hacer uno para el noviazgo. Y ahora mire, vamos a estar analizando un video. Y en ese video se va a ver una parte muy interesante de una joven testigo de Jehová, en el cual ella se fija en un joven que acaba de llegar a la congregación. Y entonces su expectativa, su sentimiento hacia esa persona, pues se puede volver incluso hasta un poco descontrolado, porque ella imagina cosas que aún no suceden, pero que quisieran que sucedieran. Y esto es algo muy importante, en donde se van a hacer una serie de preguntas con base a textos bíblicos y con base al video, y de ahí se van a responder. Entonces, mire, vamos a responder estas preguntas. La primera pregunta que aparece en esta parte es la siguiente. ¿Por qué no debería alguien comenzar un noviazgo sin estar listo para casarse? Mire, lo primero que uno tiene que entender es que la expectativa, como dice Proverbios 13:12, que lo tiene usted en pantalla, es que la expectativa que tardan en cumplirse enferman el corazón, pero el deseo cumplido es un árbol de vida. Esto es algo muy interesante, hermanos, porque a veces, por tener esa expectativa sobre alguien o sobre algo, y esta no se logra, enferma el corazón, lo mantiene en angustia, a veces no pueden ni dormir por la situación. Por eso es importante tener en cuenta esto de la expectativa para que no le afecte a usted. Ahora, considerando lo que dice Lucas capítulo 14, versículos 28 a 30, es lo siguiente, mire. Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta antes a calcular los gastos y ver si tiene suficiente para terminarla? No sea que ponga los cimientos pero no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a construir pero no pudo terminar. Mire, ya leyendo estos textos bíblicos, el de Lucas me parece muy claro cuando dice que pues si alguien no va a comenzar a terminar algo, pues que no lo comience. Y esto es importante en el noviazgo por lo siguiente, mire. ¿Por qué no debería alguien comenzar un noviazgo sin estar listo para casarse? Porque el matrimonio es como la coordinación de una pareja de patinaje. ¿Lo vio usted en el video? Es muy interesante, mire. Es de este patinaje sobre hielo, en donde los patines nada más tienen un fierro en medio afilado para patinar. De por sí ya una sola persona es complicado mantener el equilibrio. Ahora imagínese dos personas que armoniosamente, bajo esas condiciones complicadas, pueden hacerlo. Es algo increíble. Pero en el video se nos muestra eso porque el matrimonio es así. El matrimonio es como esta pareja coordinada en el patinaje sobre hielo. Es muy difícil coordinarse y tienes que tener una pareja que haga que eso sea posible,
porque si ya de por sí con uno es difícil, ahora imagínense con dos. Entonces tienes que tener la pareja ideal para que el matrimonio funcione de la manera adecuada. Además, casarse conlleva una serie de responsabilidades, como lo refiere el Evangelio de Lucas. Y por supuesto, hacerse una expectativa de algo para lo cual no estamos preparados nos puede ocasionar angustia y en ocasiones hasta decidir mal. Es decir, mire, usted va a casarse y para casarse necesita tener al complemento perfecto. Pero si usted de buenas a primeras piensa que alguien que es atractivo puede serlo, pues la verdad es que necesita conocerlo más, porque a veces no necesariamente las personas atractivas tienen las cualidades necesarias para llevar un matrimonio. Y al revés también. A veces también las personas que no tienen esas cualidades o atributos físicos tampoco quiere decir que lo estén. Pero usted es quien tiene que buscar cuál es la pareja perfecta para lograr que algo complicado como el matrimonio, porque es la unión de dos personas que tienen antecedentes y situaciones diferentes de la familia que los crió, pues se van a unir. Entonces es importante conseguir a la pareja ideal para lograr una importante travesía como es el matrimonio. Ahora, recordemos que por supuesto Jehová bendice el matrimonio cuando se hace de manera adecuada, pero cuando se toman malas decisiones, pues la verdad es que no. No, Jehová no tuvo la culpa de ese asunto, sino más bien usted por precipitarse o como dice Proverbios, por tener una expectativa de algo que no le iba a llevar a algo bueno. Bueno, qué interesante es la respuesta de esta pregunta. Ahora mire, vamos a la siguiente pregunta y es la siguiente. ¿Qué fue lo que más le gustó de cómo estos padres ayudaron a su hija? Miren, en el video se ve cómo la mamá y el papá le están ayudando a sus hijos. Y es algo bien interesante porque la mamá buscó la forma apropiada, el momento adecuado para hablar con su hija. Y no la regañó, al contrario, le hizo notar que los seres humanos tenemos esos sentimientos porque Jehová así nos creó. Sin embargo, el hecho de que Jehová nos haya dado esos sentimientos no significa que nosotros vamos a escoger de buenas a primera lo que sea. No, en realidad lo que la mamá le estaba diciendo es que eso que ella sentía no estaba mal, pero que tenía que tomar, por supuesto, pues, la mejor decisión posible, porque era un paso importante hacia el matrimonio. Bueno, principalmente porque escucharon a su hija, así se ve el video, tanto la mamá como el papá. ¿Qué sentía? Es lo que ella, escucharon a su hija, qué es lo que ella sentía y por qué lo sentía. Y después le hicieron notar que Jehová había puesto estos sentimientos a la humanidad para que estos fueran felices. Y con la Biblia, usted pudo notarlo, cómo es que el papá en el trabajo andaba buscando las respuestas, ¿no? Con la Biblia su padre le mostró que para tener éxito en un matrimonio tenía que seguir los consejos de Jehová, el creador del matrimonio. Así es que efectivamente la mamá y el papá le dieron el consejo adecuado y entonces ella pudo controlar precisamente esos deseos con relación a este joven. Claro, no tenía nada de malo, pero lo que el papá y la mamá le estaban diciendo es que ella era muy joven, que quizás, y de acuerdo a lo que vimos en el video, ella decía que mientras llegaba a esa etapa, ella podría utilizar ese tiempo para conocer mejor a Jehová y entonces estar preparada para poder dar ese paso. Así es que mire, qué importante fue la forma en que los papás abordaron la situación. Ahora bien, mire, vamos a la siguiente pregunta. De acuerdo a Proverbios 28-26, que se va a leer, la pregunta es esta. ¿Qué medidas puede tomar una pareja para evitar posibles tentaciones? Mire, vamos a leer Proverbios 28-26. ¿Ya lo tiene? Está ahí en pantalla. Menciona lo siguiente.
El que confía en su propio corazón es un insensato, pero el que actúa con sabiduría escapará. Esto es algo bien interesante, hermanos, porque las medidas que se deben de tomar como pareja para evitar posibles tentaciones es, primero, respetar el punto de vista de Jehová en cuanto al noviazgo, que si bien es una etapa en la que las personas se conocen rumbo al matrimonio, no debe de haber cosas más allá de esas. Y eso es importante, el punto de vista de Jehová, para que sea algo bueno. Después, a no estar a solas cuando quiere divertirse juntos. Y tercero, tener claro que el noviazgo no es un pasatiempo, sino una etapa con miras hacia el matrimonio. Fíjese qué interesante, porque la realidad es que estando a solas, pues usted como persona puede decir soy persona madura, probablemente, y probablemente también la persona con la que está conociendo. Pero ¿para qué llegar a una situación en donde esa madurez puede demostrarse que a lo mejor no lo es? Y entonces usted pudiera hacer cosas impropias con la persona que está conociendo. Al final de cuentas, mire, eso es lo que se presenta en los medios de comunicación, eso es lo que se presenta en las películas de Hollywood, o son cosas que cotidianamente las personas lo ven como algo normal, pero hay que tener cuidado porque esto lo puede llevar a un matrimonio no deseado. Bueno, durante toda esta semana, en la reunión de entre semana, del 17 al 23, se va a estar analizando estas cuestiones de asuntos sexuales, que si bien Jehová lo dio para el disfrute de la familia, de los que ya estaban casados del matrimonio, pues resulta que en esta etapa se pudiera pasar por alto esa situación porque el mundo así lo hace, no general, pero la gran mayoría así lo hace, y entonces es algo que Jehová no desea que suceda por la infelicidad que le puede llevar o conllevar esto. Ahora mire, vamos a la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Por qué es prudente que hablen sobre qué límites les pondrán a las muestras de cariño, como tomarse de la mano y besarse? Mire, en realidad el corazón, como lo vimos en Proverbios, el corazón es traicionero. Y aunque usted diga que es la persona más madura del mundo, en realidad eso no necesariamente es cierto. Así es que el corazón es traicionero y lo que uno piensa que es correcto, a la larga no lo es. Por otro lado, porque respetar en el noviazgo las reglas sobre las muestras de cariño, como tomarse la mano o besarse, es importante ahora y en el futuro cuando sea un matrimonio. Es decir, mire, si ahorita ahorita que quizás usted esté noviando con alguien, si ahorita las reglas no las van a respetar, ¿qué le hace pensar que en el matrimonio esto va a ser así? Por lo tanto, es importante que desde el noviazgo medidas como estas que se cumplan hace que la persona, por supuesto, esté en mejores condiciones. Si se respeta ahora, seguramente en el matrimonio también. Y por supuesto, lo principal, porque a Jehová le agrada que la persona se aleje de la inmoralidad sexual, que lo único que ésta trae es angustia, falta de honradez y estar desaprobado ante Jehová. Ahora bien, mire, la siguiente pregunta sería esta. ¿Con qué deben tener cuidado los novios cuando hablen por teléfono o por las redes sociales? Mire, el texto es el siguiente, mire. Con el tiempo las pláticas pueden compartirse, es decir, se puede hablar por teléfono con la pareja y que estas pláticas que se tienen para conocerse deben de tener cuidado, porque uno piensa que nada más el cuidado es cuando están a solas. Bueno, por teléfono también pueden estar a solas. Y miren, en esta situación también se dan situaciones peligrosas. Se puede dar pláticas que lleven inmoralidad sexual o incluso pláticas que son vulgares o que son impuras. Mire, puede suceder, no digo que suceda, pero puede suceder
lo que dice Efesios 5, 3 y 4, que la inmoralidad sexual, cualquier clase de impureza o codicia, ni siquiera, tome el punto, ni siquiera se mencionen entre ustedes, como es propio de personas santas, que tampoco haya comportamiento vergonzoso, ni palabras insensatas, ni bromas obscenas, cosas que no son apropiadas. En vez de eso, den gracias. Mire, esto es algo bien interesante. Entonces, tenga cuidado porque efectivamente el sexteo puede ser algo que usted sin notarlo lo esté practicando con la persona con la que está conociéndose. Entonces, incluso las llamadas por teléfono, tome en cuenta a Jehová y créamelo, se va a evitar muchos dolores de cabeza porque luego vemos matrimonios, incluso dentro de la organización de Jehová, que no son felices. Y uno dice, caray, pues si estaban todas estas ayudas, ¿y cómo fue que no lo fueron? Pues evidentemente porque no las pusieron en práctica. Y esto a la larga es lamentable. Es lamentable tener la unión de dos personas que ni siquiera se conocían y ni siquiera, o sea, las pláticas que tenían en el noviazgo no eran productivas, eran de otra cosa menos de conocerse y saber si era la persona adecuada para el matrimonio. Bueno, pues por consecuencia el matrimonio no va a tener éxito, pero si es al revés, seguramente con la aprobación de Jehová serán muy felices. Pues esto es lo que tuvimos, hermanos, en esta parte de nuestra vida cristiana. Haga todo lo posible por mantenerse casto durante el noviazgo. Bueno, pues esperemos que sea de provecho para usted y para todas las personas en su hogar. Y por supuesto, ahora en la reunión entre semana de esta semana del 17 al 23, corresponde el estudio bíblico de congregación. Así es que lo invitamos a que vea el estudio bíblico, las respuestas que tenemos a las preguntas del mismo. Le deseo que tenga buena tarde. Muy bien, pues ya estamos aquí en el estudio bíblico de congregación. El estudio bíblico de congregación de esta semana, del 17 al 23 de marzo del 2025, tiene el título siguiente: Ten valor. Pablo se salva de una emboscada para matarlo y presenta su defensa ante Félix basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11, al capítulo 24, versículo 27. Mire, continuamos con lo que al apóstol Pablo le está sucediendo cuando llegó a Jerusalén. Por supuesto, una serie de saduceos y fariseos están atacándolo por las creencias que él tiene. Al inicio, la estrategia que tuvo de querer hablarles y de predicarles o poderse defender no da resultados porque efectivamente lo mandó a golpear el sacerdote principal. Y después Pablo cambia la estrategia, cambia la forma diciendo que él también era fariseo y con esto pues tratar de ganar una parte de ese grupo de personas que le quería hacer daño. Y como así funcionó, pues ya hubo ahora hasta rispidez entre los fariseos y los saduceos. Ahora en esta ocasión, efectivamente, el apóstol Pablo continúa con la situación y parece que está escalado a más. Y mire, lo vamos a aprender de acuerdo a los párrafos que en esta ocasión vamos a analizar del 1 al 2 y bueno, por supuesto, comenzando el capítulo en relación con este estudio, vamos a iniciar esta información, la cual nos va a ayudar mucho a salir a ver cómo es que Pablo maneja la situación. Es una situación que evidentemente él no la buscó, sino más bien pues ya le traían ahí en vista toda esta situación a Pablo. Y efectivamente, veamos por qué. Mire, los párrafos 1 y 2, la pregunta es la siguiente: ¿por qué no tomó a Pablo por sorpresa la persecución en Jerusalén? Y mire, esto es algo interesante porque efectivamente la persecución en Jerusalén no tomó por sorpresa a Pablo, pues en sus días se le anunció
que allí le esperaban prisión y dificultades. Quizás usted se acuerde del estudio que tuvimos en esa ocasión, cómo efectivamente así fue. Y ya se le había dicho que esto iba a suceder. De hecho, estuvimos viendo cómo es que efectivamente al apóstol Pablo, incluso hasta mm, por medio de un profeta le quitó el tipo cinturón que lleva en la cintura y le amarró las manos y dijo que eso le iba a suceder cuando él estuviera en Jerusalén. Al dueño de esa cinta le iba a pasar eso. Así es que efectivamente él ya sabía que eso iba a pasar. De hecho, algunos profetas cristianos ya le habían dicho que sería atado y entregado en manos de gente de las naciones. Así es que efectivamente eso ya le habían dicho y eso era lo que ocurrió. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La pregunta es la número 3. ¿De dónde recibimos ánimo para seguir predicando? Mire, esto es algo muy interesante. ¿Dónde recibimos ánimo? Pues para seguir predicando. Bueno, efectivamente, nosotros podemos recibir ánimo de muchas partes y de muchos lugares. Sin embargo, Pablo tuvo momentos en que efectivamente necesitaba ánimo. De hecho, todos necesitamos que nos den ánimo para seguir predicando. Por eso, cuánto agradecemos que nos lleguen palabras de ánimo justo a tiempo a través de las publicaciones, y es ahí de donde viene la respuesta de donde recibimos ánimo, de las publicaciones y las reuniones que prepara el esclavo fiel y prudente. Por supuesto, de los hermanos y de diversas maneras podemos recibir ánimo. Pero mire, en esta ocasión el párrafo de las publicaciones y las reuniones recibimos mucho ánimo. Ahora también en esta misma pregunta podemos contestar lo siguiente. Jehová nos garantiza que los enemigos de las buenas noticias no lograrán destruir al pueblo de Dios ni detener la predicación. Eso es importante, hermanos. Mire, probablemente de manera individual uno sufra, pero como pueblo de Jehová en conjunto no va a ser destruido. Esto lo tenemos por experiencia cuando en los campos de concentración en Alemania así sucedió, pues dijo Hitler que efectivamente no iba a dejar a ningún testigo de Jehová de pie. Y a pesar de que exterminó y dio muerte a varios de los hermanos, efectivamente pasado el tiempo, pues él dejó de existir y la organización está más grande que nunca. Entonces, eso nos da ánimo de que sabemos que probablemente de manera individual no sea, pero como organización, Satanás no podrá con el pueblo de Jehová. Ahora bien, mire, vamos al siguiente subtítulo. Juraron participar en esta conspiración. Mire, aquí vamos a ver la conspiración que siguen haciendo los fariseos y los saduceos y los ancianos de Jerusalén en contra de Pablo. La pregunta de los párrafos 4 y 5 es la siguiente. ¿Cómo recibió Pablo el ánimo que necesitaba y por qué le llegó en el mejor momento? Bueno, el relato explica. El Señor se apareció al lado de Pablo y le dijo, ten valor. ¿Por qué? Tal como has dado un testimonio completo de mí en Jerusalén, también tendrás que dar testimonio en Roma. Así es que, mire, hermanos, qué importante valor y ánimo le dio Jesús a Pablo. Por un lado, el que se le apareciera y se lo dijera. Pero por otro lado, cuando le dijo que tenía que dar testimonio en Roma, pues eso daba a entender que Pablo pues no le iba a pasar, bueno,
en el sentido de una muerte en Jerusalén, no iba a ocurrir, porque después de Jerusalén se tendría que ir a Roma a predicar. Eso es algo muy interesante y fue animador para él saber, por un lado, el ánimo que recibió de que Jesús le dijera esto, pero después de que él sabía que en ese momento no iba a ocurrir su muerte. Bueno, también puede contestar lo siguiente en estos dos párrafos. Esas palabras llegaron en el mejor momento, pues al día siguiente más de 40 judíos tramaron una conspiración y se comprometieron con una maldición a no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo. Quienes juraron participar en esta conspiración estaban decididos a asesinarlo y creían que si fracasaban les caería encima una maldición. Pues mire, bueno, salvo porque lo estamos leyendo, creemos que eso pasó, pero efectivamente, ¿cómo puede llegar el odio hacia algo? Puede estar uno de acuerdo o no con alguien, puede uno no compartir quizás las ideas de alguien, pero al grado de querer asesinar a alguien. Y mire que los judíos sabían de que tenía uno que amar al prójimo, incluso los cristianos también lo sabían, y había algunos ancianos, incluso que se decían cristianos, que también hacían lo mismo. Así es que efectivamente había mucha falta de conocimiento, como en algunos lugares que actualmente así sucede. Es increíble que algunas personas, por tener una creencia religiosa, se les pueda llamar personas que son problemáticas o que llevan cierta situación hacia la sociedad. Eso es increíble en este tiempo, porque la realidad es que en este tiempo se tienen todos los medios como para demostrar, si es que eso sucediera, pues eso, pero mire que pasa el tiempo y pues nada más se habla, pero efectivamente las personas que dicen que eso hace daño, pues mire, hasta ahorita no han hecho absolutamente nada. Porque lo mismo decían de Pablo, a tal grado que querían matarlo. Exactamente igual. Pablo es el que trae cosas extrañas y enseña a violar la ley en ese momento. Y mire, que de cualquier forma, en la actualidad se dice lo mismo de los siervos de Dios. Bueno, ahora mire, también puede contestar lo siguiente. Bueno, eso ya lo vimos, lo de los 40 judíos que tramaron la conspiración, pero dice así, estas palabras llegaron en el mejor momento porque tramaron a asesinarlo y a dar una maldición y a no comer. Bueno, es impresionante eso. Ahora mire, vamos a la pregunta número 6. ¿Cómo se enteró Pablo del plan de los judíos? ¿Y qué puede aprender de esto, de este relato los jóvenes? Mire, en este sentido, un sobrino de Pablo se enteró de la situación. ¿Quién era este sobrino? Bueno, la Biblia no dice su nombre, ni quién era, ni de dónde era. Pero él se enteró del plan y fue a avisarle a su tío, a Pablo, y a su vez Pablo lo envió al comandante Claudio Lisias. Así es que el muchacho se armó de valor y fue a decirle a este comandante lo que tramaran los ancianos de Jerusalén. Jehová ama a los jóvenes como el sobrino de Pablo, que están dispuestos a hacer sacrificios por sus hermanos y hacen todo lo que pueden para apoyar la obra del reino. Y esto es muy interesante porque pues si bien él pudo no decir nada o quedarse callado, en realidad tuvo el valor suficiente para hacerlo y eso contribuyó por supuesto a que Pablo pues fuera a Roma y pudiera dar testimonio de Jesús también allí. Pues mire qué interesante fue este estudio, pudimos sacar muchas cosas de provecho y seguramente vamos a aprender más en los siguientes capítulos que estemos analizando con relación de los hechos de los apóstoles y en esta ocasión con Pablo en relación a todo lo que tuvo que sufrir. Bueno, pues esperemos que este estudio de congregación le haya dado las respuestas para que usted pueda comentar
en la reunión entre semana, en la semana del 17 al 23 de marzo de 2025. Le deseo que pase buena tarde.